Bueno, ya casi fueron. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos con esos trabajos? Facilito todo, ¿cierto? Profe, pregunta. Sí. Nosotros quedamos pendientes de que usted iba a colocar el video de la semana pasada. Entonces, para terminar el proyecto es basado en lo que vimos en los videos del español, sobre lo que él había recomendado. El video de Dionisio Arango, yo no lo monté. Sí, o en la gestión la hacemos como nosotros vamos creyendo que más o menos la llevamos entendiendo lo que Sí, es. es que mire, es como tomar esa metodología del Pinbox. Si ustedes juiciosos, ustedes con tan juiciosos que ya leyeron todo el módulo, ¿cierto que sí? No contestamos ninguno. Estos culicagados, hombre. Sí, ahorita lo vamos a ver. O sea, a pesar de que parece que faltara mucho tema en ese módulo, la última parte es simplemente el detalle, digamos, como la delimitación de cada uno de los pasos del Pinbox, del PMI. Básicamente es eso, ¿sí? Eso es lo que le vamos a llevar al trabajo. Pero entonces también hoy vamos a terminar de ver ese tema, pues si Dios quiere alcanzamos porque ya tenemos la última tutoría, es la otra semana, ¿sí? Entonces, como mirar ese tema que nos falta y adaptárselo al trabajo. Y también les voy a pedir muy especialmente no está, en el curso no está, pero es muy importante que nosotros definamos la parte comercial, o sea, la parte de mercadeo del proyecto y la parte financiera. No es nada del otro mundo, es simplemente definir el cliente, definir el producto y definir de pronto la rentabilidad que va a generar. En eso vamos a ser muy imaginativos. Yo sé que hay proyectos que ya están caminando, ¿cierto? Que ya están vendidos y que tal, pero hay otros que yo sé que son ideas hacia futuro, pero pues igual de todas maneras les podemos como ya calcular cuántos nos vamos a ganar con eso. Usted sabe que nosotros trabajamos por la plata. Oye, pregunta, ¿por eso le puede hacer, por ejemplo, un estudio y hacer un estudio anual y salir pues como de ese estudio más facilito? Tiene que ser pues como muy explicadito. No le entiendo bien. ¿Cómo sería, Juan Carlos? O sea, hacer como un análisis del proyecto, mes por mes. Ah, sí, pueden ser varios periodos. Es que ahorita les muestro como una metodología sobre eso. Pues ingresos sobre inversión. De la relación que me salga a mí de los ingresos sobre la inversión, perdón, de los ingresos, no, de los ingresos que tenga el proyecto, los netos, sí, o sea, el flujo de caja libre, frente a la inversión que haya que hacer para poderlo llevar a cabo, pues de ahí salen unos indicadores especiales que son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Los vamos a mencionar. Yo sé que ustedes ya la conocen, seguramente ya la han visto por ahí en algún otro curso. Igual, pues tal vez yo sí les he comentado que cuando un evaluador les va a mirar un proyecto, les va a mirar básicamente tres cosas. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿cierto? ¿Me recuerdan? ¿Qué mira ese evaluador? Cuando ustedes le van a presentar ese proyecto a un jurado. La rentabilidad. Sí, esa es una. ¿Qué otra? El- sí, que sea viable, el proyecto que sea viable. Exacto, la pertinencia del proyecto, es decir, la fuerza del proyecto, ¿sí? Que no sea carreta, que sea algo serio. Y por último, les vamos a mirar la consistencia entre los objetivos propuestos y las conclusiones. Porque casi que cada objetivo o cada conclusión debe tener un objetivo base.
porque si no, pues yo me habré perdido en un trabajo muy grande, muy académico, y como ejercicio, pues seguramente será muy bueno, pero no habré llegado a ninguna parte, ¿sí? Entonces, esas tres cosas. Yo primero miro la pertinencia, la fuerza, la justificación del proyecto, por qué es bueno, por qué se necesita, por qué lo comprarían, por qué alguien lo compraría. Lo segundo, la consistencia entre objetivos y conclusiones. Y por último, lo dijo Juan Carlos, la parte de rentabilidad, es decir, cuánto me va a generar eso en dinero o en qué momento, si vamos a mirar, por ejemplo, analizar un periodo de recuperación, pues en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que yo hice allí. Entonces, esos son como los tres temas, ¿sí? Entonces, por eso le vamos a agregar, digamos, una partecita, como unos comentarios sobre eso, sobre el tema de mercado, porque es importante saber quién va a ser mi cliente. Recuerden que decía don Julio Rodríguez que el cliente es importante, o sea, el cliente tenemos que saberlo desde el principio, o tenerlo muy bien estructurado el proyecto para poder vendérselo a un inversionista ya una vez esté evaluado. Listo, muchachos. Y también vamos a mirar, si nos queda tiempo hoy, si no dentro de 8 días, una metodología de proyectos sociales, porque hay algunos que tienen un corte social y es importante que los miremos, porque ahora hay unas oportunidades de negocio también buenas, ONGs, entidades del Estado que tienen algunos presupuestos para algunos proyectos. Ahorita, por ejemplo, miren ese proyecto tan bueno de los centros poblados y cómo terminó, pues, o cómo se está desarrollando. Bueno, muchachos, pero ustedes saben que lo primero es la participación, de pronto temas que hayan encontrado. Y que les haya parecido interesante esta semana, muchachos. Por mi parte no, profe. Carlos Manuel Muñoz. Profe, presente. Luis Felipe. Presente, profe. Juan Carlos Ramírez. Presente, profe. Ernesto Galeano. Presente, profe. Federico Cardona. Presente, profe. Jonier. Presente, profe. Mateo. Presente, profe. Danilo. Danilo Perlaza. Presente, profe. Gina. Gina Marcela Salas. ¿Cómo te acabo de ir con el internet? Bueno, supongo que bien. Steven Herrera. Presente, profe. Esteban. Esteban Benjumea. Radamet. Presente. Carlos Andrés. Presente. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces la parte teórica que nos falta del módulo, vemos lo de los proyectos sociales y por último miramos si nos alcanza el tiempo, el tema, si nos tiene que alcanzar, de
mercadeo y de finanzas para anexarle al punto final del proyecto. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, profe? Ok. Bueno, nosotros hemos quedado aquí en el punto pasado y como les digo, o sea, a pesar de que aquí hay una página 29 frente a una 74, aparentemente falta mucho tema, pero vamos a ver enseguida que la última parte del módulo es simplemente la definición de punto a punto lo que ya hemos trabajado, el Pinbox. O sea, el tiempo, el costo, la comunicación, las compras, el riesgo, todo lo que tengo que tener en cuenta para estos proyectos. Porque es importante tener en cuenta influencias sociales, económicas, organizacionales y ambientales en los proyectos, muchachos. ¿Qué creen ustedes? Pues no sé si es para no tener pues inconvenientes cuando se esté en la implementación del proyecto. ¿Por qué más? Pues en eso toca tener muy en cuenta pues los proveedores, los clientes, si nuestro producto daña el ambiente o no, o nuestro proyecto va a tener una influencia importante en el medio ambiente. Bueno, son varios factores. Sí, eso es importante. O sea, ¿qué, digamos, qué afectaciones, digámoslo así, va a tener el proyecto en alguno de estos aspectos? Es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos proyectos que fracasan por eso, pues no se tienen en cuenta algunos, porque no se consideran muy importantes, ¿cierto? Muchas veces uno se va solo a lo técnico, a lo de mercado y a lo organizacional, como si fuera un proyecto productivo, y por último a lo financiero, y ya, y cree que con eso ya tiene, ¿sí? O sea, el proyecto es viable desde lo técnico, es viable desde lo comercial, es viable desde lo organizacional, y es viable desde lo financiero, y ya con eso tengo. Pero hay muchos otros aspectos que es importante tener en cuenta, porque en algún momento dado pueden ser importantes, pueden ser definitivos, pueden entrar a afectar, digamos, el desarrollo de un proyecto. Por eso, digamos, hablamos un poquito sobre ese tema. Digamos, depende del tipo de mercado que yo vaya a satisfacer, pues obviamente habrá unas condiciones especiales. Ustedes saben que las culturas son diferentes, inclusive dentro de los países. No es lo mismo montar un negocio en Barranquilla que montarlo en Pasto. Las culturas son totalmente diferentes, las tendencias son diferentes, la manera de abordar los proyectos es diferente. Entonces, en esa gerencia de proyectos se debe entender estas condiciones, tendencias que pueden tener efectos en el tiempo, que pueden ser, como les digo, inicialmente pueden no tener mucha importancia, pero que en últimas sí la van a tener. Por aquí nos está hablando ya de la que se describen en una de estas particularidades en el Pinbox del PMI, y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero pues obviamente no nos vamos a detener puntualmente en cada uno porque ya lo hemos venido trabajando. La internacionalización organizacional, en la medida en la cual el número de organizaciones se involucran en trabajos que trascienden las fronteras. Hoy en día, pues, ustedes saben que usted puede estar trabajando aquí para España o para cualquier parte. Igual ellos también. El tema, por ejemplo, hoy en día, pues no es muy tecnológico, pero el tema de los call centers. Ustedes saben que nosotros en Colombia hay una fuerza muy grande por esos tales call centers. Y todos sabemos por qué, ¿cierto que sí? ¿Por qué somos fuertes en call center? Porque la mano de obra colombiana es demasiado barata. Esa puede ser una, pero hay otras. Que tenemos habilidad para, digamos, para comer, pues para vender cualquier producto y cosas así. O sea, lo que llamamos nosotros por ahí en la calle para enredar. Sí, la malicia indígena que llamamos, ¿no? Sí, esa es importante. Pero mire, hay dos que son muy importantes. La primera es que la ubicación del país es estratégica. ¿Sí? La ubicación de nosotros dentro de América Latina es estratégica. Estamos como en la mitad. Y la segunda es por el acento.
Ustedes saben que nosotros tenemos acento neutro, ¿cierto? Pues no Pues, sé, Fred, profe, eso cree uno. pero frente a los demás países de Latinoamérica, creo que sí es cierto, porque pues comparado con los chilenos o con los peruanos, Sí. obviamente sin ofender, obviamente, claro está, pero sí son un poco más neutros, diría yo. O sea, usted lo que quiere decir es que los chilenos hablan muy maluco. No exactamente, pero Sí, mire, no, no. los ticos, o sea, los costarricenses y nosotros tenemos acento neutro. Un acento neutro, ¿cierto? Obviamente el costeño no lo tiene, ni el pastuso, ni el, ni el santanderiano, ni el opita. ¿Cierto que sí? Ni el rolo, Ni habla el como rolo, el rolo y regiomontano. qué menos. Sí, pero nosotros sí lo tenemos. Por eso por aquí, por esta zona del país, hay tanto call center, porque el acento es neutro. Y si ustedes escuchan hablar un puertorriqueño, perdón, un costarricense, usted no distingue, cuando usted lo escucha hablar, usted no distingue si es colombiano o es extranjero. ¿Sí se han dado cuenta? Por ejemplo, con los costeños, yo no sé si son venezolanos o Ah, sí, si claro. son colombianos. Bueno, claro que el venezolano tiene un dejecito aparte, que ese sí es especial. O sea, tiene una jerga diferente. Pero sí, es muy costeñizado, digámoslo así. Yo no sé si esa palabra existe, no creo. Y tal, entonces por eso somos fuente. Entonces por eso, digamos, la internacionalización hoy en día es importante, pues porque, digamos, en los temas electrónicos hoy en día, en el sector cuaternario, que es altamente, digamos, intensivo en inteligencia artificial y en tecnología y en todas estas cosas, pues en eso no hay barreras, en eso no hay fronteras ni hay nada, simplemente se hacen los contratos y ya, y comience a trabajar. Aquí en Colombia se hacen cobros de tarjetas de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de España, de muchas partes. Y se presta servicio también, se presta servicio técnico de muchas empresas, se prestan aquí en Colombia. Eso es digamos, es una fuente de ingresos que ahora se está explotando y que cada vez cobra más fuerza. Esas influencias culturales, podríamos hablar de lo político, lo económico, lo demográfico, lo educativo. El nivel educativo pues obviamente tiene que ver, lo ético, lo étnico, lo religioso, las creencias religiosas. Todos, digamos, son aspectos que podrían ser tenidos en cuenta dentro de un proyecto, como le digo, tangencialmente, porque hay unas cosas que son básicas, ¿cierto? Que son, digamos, como el cuy del asunto, son como la columna vertebral del proyecto como tal, que es lo que nosotros debemos cuidar. Ustedes saben que uno puede negociar muchas cosas en proyecto y tal, pero hay unas que no se pueden negociar, ¿cierto? La esencia, la parte técnica, por ejemplo, bueno, la parte financiera, hay muchas cosas que son innegociables. La sustentabilidad social, económica y ambiental, pues ya lo decíamos ahorita. Los proyectos que tengan esa afectación, pues tendrán que tener, digamos, como tal vez un plan de mitigación, ¿sí? Si van a afectar el medio ambiente, pues obviamente nosotros tenemos que tener algo que resarza en algún momento los perjuicios que estamos generando. Por ejemplo, en la minería de datos para lo del Bitcoin, pues se gasta, entiendo yo, se gasta mucha energía. Yo no soy muy conocedor de eso. No sé si ustedes lo conozcan bien. El tema de que para la refrigeración de esos aparatos que generan esas búsquedas, pues obviamente es mejor el clima frío. O un país, por ejemplo, como Venezuela, en donde el recurso energético es muy barato. En alguna oportunidad leía sobre eso, la verdad no, les digo, o sea, honestamente no lo entiendo bien, pero pues se dice que tiene una afectación también sobre el medio ambiente. Bueno, sobre la dirección y gestión de proyectos, el objetivo, digamos, de esta parte, de esta cuarta unidad, es definir aspectos claves de la dirección de proyectos en el ámbito informático como instrumento para una buena gestión. Ya digamos la parte de la informática, sí, vuelvo y les repito, les dije desde la primera tutoría, les toca a ustedes porque ustedes son los expertos en esto, ¿cierto?
y exponer los procesos y sus interacciones dentro del proyecto informático, proponer la adaptación y la organización de los procesos en los proyectos y su gestión. Es como la parte de dirección. Hay procesos de interacción en el proyecto como tal, como el cambio, la innovación, los factores que son imprescindibles para lograr la apertura. Volvemos a hablar de historia, de cultura, del cambio que conlleva pues fraccionar la organización hacia una instancia netamente radical, es decir, los cambios que yo tengo que hacer dentro de la organización en un momento dado. Ustedes saben que la parte tecnológica pues es la que más se desarrolla diariamente y obviamente pues eso lleva por dentro, lleva inmerso pues una cantidad de cambios que nosotros tenemos que entender en un momento dado, procesar y asimilar la forma de hacer las cosas. En eso ustedes saben que cuál es la cultura o el país en el mundo que tiene la mayor experiencia en eso. Es fácil, empieza por J. Japón, supongo. Sí, son los que tienen la mayor capacidad de desaprendizaje y aprendizaje. Son capaces de borrar un chip de un momento dado de la mente y comenzar con otro nuevo muy rápidamente. O sea, a nosotros nos cuesta un poquitico más, a nosotros, digamos, adaptarnos a una nueva realidad nos cuesta un poquitico más. Todos los cambios, digamos, para el ser humano en general, pero para nosotros en especial es un poquito más difícil. En dirección y gestión, visualizar los procesos, sus relaciones y sus dependencias. Es la base para alinear y comprender el conjunto de la actividad del proyecto, medir el rendimiento de la organización e implicar a las personas en la mejora continua, lo que llamamos el Kaizen, lo llaman ellos también los japoneses, el Kaizen, la mejora continua de la efectividad y la eficiencia, de lo que tanto hemos venido hablando en las tutorías. Queremos ser efectivos, pero también queremos ser muy eficientes en los proyectos para poder generar el mayor nivel de objetivo conseguido, digamos, frente a los recursos utilizados. Entonces, ¿qué es un proceso? Pues por aquí vamos a hablar un poquitico sobre eso, pero pues es una parte más bien básica. Ustedes saben, ustedes conocen todos que es un proceso. Es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos. Una entrada, un proceso y una salida y un proceso de feedback o de retroalimentación o de revisión permanente o de mejora continua, podría llamarse. El equipo de proyectos es el encargado de ejecutar cada proceso y los procesos se pueden ejecutar varias veces, según sea necesario. Esos procesos de dirección y gestión básicamente son comunes a la mayoría de proyectos, los que son de dirección y gestión. Se relacionan porque son integradores, tienen el propósito de iniciar, planificar, ejecutar. Ese es digamos, como el orden lógico de cualquier proyecto. Los procesos de iniciación, nos decía don Dionisio, planificación, ejecución, supervisión y control. Y por último, los procesos de cierre. Recordando que hay proyectos que se cierran y proyectos que no se cierran, ¿cierto que sí? Hay proyectos que, digamos, uno tiene que diferenciar un poquito en el tema de la gestión de proyectos, es la formulación, la formulación, la evaluación del proyecto mismo, ¿cierto? Y otra parte, la ejecución. Lo que pasa es que la ejecución yo no sé hasta dónde va. ¿Hasta dónde puede ir la ejecución de un proyecto? Pues la ejecución de un proyecto puede ser por fases, ¿no? Dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Sí, pero digamos que usted tiene un proyecto de bases de datos, por ejemplo, y se lo vendió a una empresa y usted le sigue haciendo mantenimiento y sigue prestando los servicios de asesoría y tal. ¿Hasta cuándo puede durar eso? Puede ser, me imagino, infinito, porque Sí, es dependiendo infinito. de la base de datos que crezca y todo. Sí, la ejecución de un proyecto puede ser infinita, ¿sí me entiende? La evaluación no. O sea, usted termina de evaluar un día y al otro día comienza a ejecutar. ¿Cuándo termina? Ah, no, yo no sé. Pero usted le puede dar cierre, ¿cierto? ¿Pero a qué? A la evaluación.
Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de cierre de un proyecto, pues habrá algunos, ¿cierto? Por ejemplo, proyectos de infraestructura. Estamos construyendo un puente, un colegio, un viaducto, pues eso tiene un cierre, sí, claro, sí, sí, porque eso termina en un momento dado, entonces se entrega y se hacen las revisiones y se inaugura y todo eso y tal, y listo, ya, murió el proyecto. Pero hay muchos que no, que el cierre, digamos, se hace es en la parte de la evaluación solamente y el proyecto pues será pues hasta donde dure, ¿cierto? Hasta donde tenga mercados, hasta donde tenga clientes para vender. Entonces hay esos dos tipos de posibilidades de cierre, ¿cierto? En la evaluación y en ejecución. Interactúan en relación a los alcances, costos y cronograma del proyecto por áreas de conocimiento. Volvemos a lo mismo, a las áreas de conocimiento del Pinbox, que las vamos a ver ahorita en detalle, ¿sí? Esos procesos los procesos orientados a productos, que están orientados a productos, se centran en especificar y crear el producto del proyecto, porque una cosa es el producto y otra cosa es el proyecto. Se definen por el ciclo de vida del mismo proyecto como tal. Entonces, vamos a definir una cosa. Lo primero es la vida del proyecto como tal y el ciclo de vida del producto. En ese caso, el proyecto tendrá un cierre, ¿cierto? Pero el producto no. El producto podrá venderse por mucho tiempo, ¿sí? Si es exitoso. Ustedes saben que hoy en día, digamos, en mercadeo podemos decir que el ciclo de vida de los productos es cada vez más corto, ¿sí? Ellos entran al mercado, se desarrollan, crecen, alcanzan un nivel de utilidades pues, esperado por la empresa y mueren muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el mercado cambia muy rápidamente. Entonces ya, digamos, pronto los consumidores van a querer otra cosa, entonces hay que innovar sobre el mismo producto o innovar sobre el mismo producto, que es innovación parcial, o la innovación radical, que es simplemente cambiarlo por otro. ¿Por qué? Porque el mercado lo exige así hoy en día. Avanzando en el contexto de la gestión de proyectos informáticos y en conexión con la dirección de procesos, encontramos que la función de la gerencia actual tiene el deber ser de aglutinar, haciendo que la gente trabaje conjuntamente, integrar tanto recursos como áreas. Sí, ese gerente de proyectos es un aglutinador y un integrador, lo mismo que un comunicador. Entonces, integra tanto los recursos como áreas para transformar procesos, darles un valor agregado. Y asimismo, cuando integra personas, debe hacerlo independientemente de su posición política, credo, raza. Bueno, esas ya son cosas éticas. Se supone que si yo tengo un funcionario que es bueno, pero no es de mi religión, no es de mi política, pues a mí eso no me debe interesar para nada, ¿cierto? Y hoy en día, gracias a Dios, digamos, pues en Colombia, pues bueno, yo sé que nos falta mucho, pero pues hemos avanzado mucho en ese tema de la misoginia y del racismo. Ya no hay, nosotros no tenemos tanto problema como ese, como si lo tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos, que se supone que son más avanzados que nosotros, pero eso es un tema ético. Participar, la movilidad, el diálogo y la capacitación son elementos de una buena gerencia, la premura, la rapidez del cambio, que se transforma en una amenaza si no se administra con eficacia y oportunamente. Sí, claro, obviamente, nosotros tenemos que estar permanentemente verificando los cambios que haya en el mercado, que haya en el producto, que haya en la tecnología, que haya en la investigación, para podérselo aplicar a mi producto, a mi proyecto. Porque si no lo hago así, ¿qué me pasa? Pues simplemente me quedo y me alcanzan los competidores y seguramente me voy a quedar en un momento sin mercado. Y también, como les decía, un comunicador que debe ser efectiva en todas las direcciones y permitir la adecuada definición de problemas y una amplia difusión de soluciones. Es decir, permitir que todas las personas se comuniquen. Ustedes saben que eso a veces suena fácil, pero pues a veces no es tan fácil, ¿cierto? Hay personas que no les gusta, hay líderes que no les gusta permitir que las personas hablen porque se sienten amenazados, ¿sí? Pero hay otros que son de mucha apertura. O sea, la verdad es que si yo tengo un empleado que sabe más que yo lo debería convertir en mi socio, ¿cierto? Mi aliado y no en mi amenaza. Ok. Bueno, y la interacción entre procesos, que es desde el enfoque sistémico ya. Todo sistema siempre está en funcionamiento sinérgico. Como característica normal de un sistema, la sinergia, el holismo, ¿cuál es la otra? La sinergia, el holismo.
Ustedes que son ingenieros de sistemas saben más de eso que yo. Y la entropía, que es la característica que tiene el sistema para destruirse, para autodestruirse. Y la negentropía, que es la entropía negativa, que es la capacidad que también tiene de autorrepararse. Y la otra característica que tienen los sistemas es la homeostasis. Los sistemas deben ser homeostáticos, así como nosotros. Nosotros somos, como seres humanos, como cuerpo humano, somos un sistema completamente homeostático, es decir, que se autorrepara, tiene la capacidad, digamos, de mantener en equilibrio. Bueno, 3 elementos de la dirección de procesos son los insumos de entrada, las técnicas y herramientas y los resultados o salidas. ¿Qué es eso? Un proceso, ¿cierto? Las entradas pues simplemente hace referencia a la información, los documentos, políticas, restricciones. Bueno, si estamos hablando de informática, pues seguramente que la entrada son datos, me imagino yo, ¿cierto? Son solo datos. Las técnicas y herramientas, pues es lo que se utiliza para procesar, digamos, esos datos, y los resultados, pues obviamente son los informes que se presentarán o los documentos, planes, acciones y métodos que el proyecto genera como producto de la actividad o los que usa para tal fin, ¿cierto? Pues eso es un proceso normal que vemos en cualquier empresa, en cualquier sistema productivo. Estos insumos o entradas pueden ser recursos materiales, maquinaria y equipos, recursos humanos, recursos financieros, recursos mercadológicos, para generar, porque hablábamos, lo que les decía ahorita, pues obviamente cuando uno habla de un proceso, de un proyecto informático, pues estamos hablando de datos básicamente. Lo que pasa es que pues, hay que tener otros que son los que los van a generar. Ahí necesitamos equipos, maquinaria, necesitamos gente, necesitamos plata, para todo se necesita plata, ¿cierto? Necesitamos mercado, porque requerimientos de los clientes o usuarios, investigación de mercados, de eso vamos a hablar un poquitico ahorita, para el proyecto, de establecer como más o menos quién es mi cliente, qué es lo que yo le vendo, a cómo se lo vendo y en dónde se lo entrego, y cuál es la estrategia de comunicación, es decir, yo establezco hoy que tengo un producto muy bueno para un nicho de mercado X, lo llamamos el target, o el nicho de mercado escogido, y una vez que yo tenga el producto y el nicho de mercado, pues lo que me falta es la estrategia de comunicación, por eso necesitamos recursos mercadológicos para poder llevar esos proyectos, esos productos a sus usuarios finales o a los clientes finales, los que yo previamente habré definido, ¿cierto? Pues, con gran exactitud, el mercadeo pues no es una ciencia exacta, no es una matemática, no es un cálculo, digamos que uno puede hacer con exactitud, pero sí hoy en día hay unas, digamos, herramientas muy sofisticadas, digámoslo así, que permiten evaluar o determinar con cierto nivel de certeza cómo se va a presentar la demanda de un producto. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Por ahora no. Bueno, esta gráfica pues es la misma, ¿cierto? Los insumos frente a los resultados y tenemos el hacer, revisar, adaptar y planear, podría ser. Esas podrían ser los grupos de técnicas o herramientas que nosotros podríamos utilizar. Hacer, revisar, adaptar y planear. Podría ser al revés, ¿no? Porque la planeación debería ir al principio. Podría ser planear, hacer, revisar y luego adaptar. El hacer implica la movilización o ejecución, la revisión corresponde pues a la regulación del trabajo con las técnicas y recursos requeridos, así como el desempeño de los integrantes, es decir, establecer qué tan perdidos estamos en la ejecución. Adaptar hace alusión a un desempeño de funciones diferentes o formas de actuar y hacer las cosas debido a condiciones adversas en el entorno. ¿Cuál es la capacidad más grande que puede tener una persona o una empresa hoy en día, muchachos? Ya los he preguntado. ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Me perdí ¿Cuál es ahí. la capacidad más importante que hoy en día puede tener una empresa o una persona? La adaptación. Sí, señor, la capacidad de adaptación. En la teoría evolucionista de Darwin, ustedes saben, los seres vivos que tienen mayor capacidad de adaptación son los que van a sobrevivir y han sobrevivido más tiempo. Nosotros tenemos buena capacidad de adaptación, sin embargo, hay algunos que tienen más, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son los que tienen más adaptación?
A ver si me corchó. Que tenemos más adaptación. Sí, es un animal chiquito. Las hormigas. Oh, nada. ¿No son las cucarachas de casualidad? Las cucarachas, sí, las cucarachas. Las cucarachas tienen la mayor capacidad de adaptación, están en la Tierra desde hace millones de años y creo que van a estar aquí otros millones más porque tienen una capacidad de adaptación demasiado grande. O sea, la cucaracha se alimenta de lo que encuentre y no le pasa nada. Grupos de gestión, proceso de inicio, proceso de planificación, proceso de ejecución, proceso de control y proceso de cierre. Se parece, ¿cierto?, a lo que nos decía don Dionisio, los procesos o las áreas de conocimiento que debe tener ese gerente de proyectos. El proceso de inicio, pues con la autorización del proyecto o una de las fases del mismo. El proceso de planificación es la definición y refinamiento de objetivos, selección de la mejor alternativa entre posibles cursos de acción, es decir, es sentarnos a mirar cómo lo vamos a hacer. El proceso de ejecución es la coordinación de las personas y demás recursos necesarios. El proceso de control es asegurarse de cumplir los objetivos a través de la supervisión, es decir, es establecer qué tan lejos estamos entre lo planeado y lo ejecutado. Y el proceso de cierre es formalizar la aceptación del proyecto o de una de sus fases y organización final. Recordemos entonces ahí, hacemos siempre la diferencia, proyecto y producto. El proyecto lo cerramos, lo entregamos y tal. El producto podrá seguir siendo comercializado o vendido por mucho tiempo. Eso sí, no lo sabemos. Cada uno de estos grupos de procesos está vinculado de acuerdo con los resultados que generan, ya que el resultado o entrega de uno de ellos es el inicio y el proceso del otro, del otro proceso. Cada uno va ligado. O sea, no podemos hacer control sin hacer primero planificación ni hacer ejecución. Ese es como el orden lógico. Primero inicio, planeo, ejecuto, controlo y por último cierro el proyecto. Bueno, entonces aquí es donde les digo yo que comienza el tema de los pasos o de las áreas de conocimiento que nosotros habíamos visto en el video de este señor y de lo que hemos venido hablando y de lo que hemos venido trabajando en los proyectos, y es eso precisamente, cada uno de esos pasos. En los procesos de iniciación, ¿qué se hace? Se autoriza la ejecución, por lo general se realiza fuera de los ámbitos de control del proyecto, se inicia con la documentación de las necesidades o requisitos, se hacen reuniones, se mira información, se mira la viabilidad, se realiza a través de un proceso de evaluación de alternativas, se establece la definición de los objetivos del proyecto, ¿sí? Claro, nos sentamos con el cliente y definimos qué es lo que necesita, hasta dónde quiere llegar, cuáles son sus objetivos, cuál es la especificidad de su proyecto, de su producto, qué es lo que necesita con esa base de datos, con ese software, con ese proyecto que nosotros le estamos vendiendo, con ese producto. Sus entradas están definidas en relación con la descripción del producto como tal y digamos, en gestión de proyectos y en evaluación de proyectos, eso es clave, la definición del producto. Recuerda que hemos hablado varias veces sobre esto. La descripción o la definición del producto. Es decir, es saber exactamente qué es lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? ¿Cuál es el producto mío? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo al cliente? Porque muchas veces yo no tengo ni idea, ¿cierto? Tengo más o menos como algo en la mente de lo que hace mi producto, pero no tengo una idea clara. Entonces, eso es importantísimo. Lo primero que se hace en un estudio de mercado, ahorita lo vamos a ver, para un proyecto es definir lo que yo vendo, definir el proyecto, el producto, definir la necesidad que yo estoy supliendo, porque realmente yo, cuando estoy generando un proyecto y estoy ofreciendo una cosa de estas, yo no estoy vendiendo nada, yo estoy solucionando alguna carencia, estoy aprovechando una oportunidad de negocio o estoy entrando en una nueva etapa o en una nueva, digamos, en una innovación o algo así. Entonces, ese plan luego se mira el plan estratégico, luego los criterios de selección del proyecto, o sea, por qué se elige este proyecto, y luego la información histórica. Es importante revisar el estado del arte del proyecto como tal, es decir, qué se ha hecho, hasta dónde han llegado otras personas con eso, y porque esa información es muy importante. Las salidas se manifiestan en acta de constitución del proyecto, enunciado del alcance del proyecto, hasta dónde queremos llegar con ese proyecto, jefe de proyecto asignado, restricciones, supuestos y tal. Ahora, procesos de planificación.
implica hacer lo que antes no se había hecho. Esta contiene más procesos que otras. Debe estar en concordancia con el alcance del proyecto y el uso de la información. Es un esfuerzo permanente en el proyecto e induce a... se habla siempre, a veces algunos teóricos hablan de que los procesos de planificación son permanentes. En eso hay una discusión, o sea, yo no estaría muy seguro, pues porque yo no puedo estar planeando siempre, ¿cierto? Yo no puedo estar planeando hoy y cuando comience a ejecutar volver a planear y cuando siga entrando volver a planear, no. Yo pienso que la planeación llega hasta un momento y lo que sí puedo hacer yo es en algún momento, revisando la ejecución del proyecto, pues tomar decisiones en el curso, digamos, del desarrollo del proyecto como tal, pero no estar planeando todo el tiempo, no creo que eso sea válido, pero como le digo, eso es un concepto mío, pero hay muchos teóricos que dicen que sí, que se planea todo el tiempo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Claro, pues si se planean muchas cosas, a la final se llenan una bomba y nosotros resulta no con nada, ¿ok? Sí, claro, sí. Si usted planea hoy, comienza a ejecutar y mañana vuelve a planear, ¿qué le pasa? Pues prácticamente está desbaratando lo que planeó. Sí, es como perder un poquito el tiempo porque pues si se está replanificando lo que ya se planificó y no se construyó más bien en base a lo que ya está, Sí, claro. es tirar toda la basura. Sí, es como hacer el trabajo dos veces y no. Además, pues yo debo tener ya una idea definida. O sea, yo desde acá, desde el enunciado del alcance, desde la descripción del producto, desde el plan estratégico, pues yo ya debo tener claro qué es lo que necesito, o sea, qué es lo que voy a hacer, como para estar planeando cada rato, no sé, pues no me parece. Bueno, en este proceso se planifica, se ayuda a recoger información, o sea, minería de datos. Es un proceso iterativo de control y mejora continua. Definen la línea base del proyecto a partir del cual controlar el avance del proyecto y definen el plan de gestión. Y las entradas están determinadas por un acta de constitución y un enunciado del alcance del proyecto. Las salidas se dan a través de plan de gestión del alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los costes o los costos del proyecto, plan de gestión de calidad, de personal, de comunicaciones, de riesgos, que es importante, y de adquisiciones. ¿Por qué? Porque ese gerente de proyectos debe conocer sobre adquisiciones, porque va a tener que hacer muchas adquisiciones, va a tener que comprar, conseguir allí, traer, comprar tecnología, comprar materia prima, comprar, bueno, muchas cosas. Entonces es importante que conozca sobre esto. Planear es definir y refinar los objetivos a lograr y trazar el camino necesario para alcanzarlo. Entonces, ¿qué se debe planificar? El alcance, el cronograma, los costos, la calidad, el personal, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones. Ahí es donde, digamos, viene como la dualidad del concepto. Es decir, yo debo planear cada una de estas cosas, pero cada una de estas cosas es una parte del proyecto, digamos, de las actividades del proyecto como tal. Definir alcance, definir el cronograma, definir los costos, definir la calidad, y pues cada una, pues sí, en un momento dado puede tener una planificación, pero no es que esté sobre el tiempo, ¿sí? No es que yo esté permanentemente planificando, sino que cada una de ellas pues tendrá un orden. Ya lo vamos a ver ahorita en esto. Pues yo sé que todo esto ustedes ya se lo leyeron o se lo van a leer este fin de semana que están sin nada que hacer, ¿cierto? No dijeron nada. Uy, profe, uy. El que calla otorga, profe. Bueno, los procesos de ejecución, pues administra el proceso de ejecución del proyecto, se compone de los procesos utilizados para completar el trabajo definido. Es un grupo este grupo de procesos implica coordinar recursos y personas. Las entradas se dan por el plan de gestión del proyecto, PGP, y las salidas se presentan en productos entregables, cambios solicitados, controles de cambios, solicitudes de cambio implementadas, acciones correctivas implementadas, acciones preventivas, reparación de defectos, información sobre el rendimiento del trabajo, ejecución, tarea como tal. Los procesos de control son los que se compone de aquellos procesos realizados para observar la ejecución. Entonces, las entradas se definen en productos entregables, cambios solicitados, solicitudes de cambio, acciones correctivas, casi que lo mismo
el proceso de ejecución. Y las salidas son solicitudes de cambio aprobadas y rechazadas, acciones correctivas aprobadas, reparación de defectos, actualización del plan de proyecto, actualización de alcances, acciones preventivas recomendadas, acciones correctivas, informes de rendimiento, proyecciones, productos entregables aprobados. Y los procesos de cierre incluye los procesos utilizados para finalizar formalmente todas las actividades del proyecto o una fase del proyecto, entregar el producto terminado a terceros, cerrar un proyecto cancelado, verifica que los procesos definidos se completan dentro de todos los grupos de procesos para cerrar el proyecto o una fase del proyecto como tal. Fin formal del proyecto, y las entradas son productos entregables aprobados, procedimiento de cierre administrativo y procedimiento de cierre de contratos. Las salidas se determinan en producto, servicio o resultado final, actualización de activo de los procesos de la organización como tal. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Pues yo Por mi pregunto, parte, no. Bueno, ahorita en adaptación y organización de procesos dice que los procesos existen en ambientes de persistentes cambios, siempre, ¿sí? Y los vamos a trabajar, como ya lo dije, por medio de esa metodología Pinbox, como una iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Es decir, exactamente lo mismo. Aquí están las 9 áreas de conocimiento, ¿cierto? Y los grupos de procesos. Este cuadrito nos dice, entonces, que la gestión de la integración del proyecto se lleva a cabo en el desarrollo, en la planificación, ejecución y control. Que la gestión del alcance va en iniciación, en planificación y en control. Que la gestión de tiempo va en de tiempos del proyecto, va en planificación y control. La gestión de costos va en planificación y control. La gestión de calidad va en planificación, en control y en ejecución. Y que la gestión de recursos va en planificación y en ejecución. Recursos humanos. La gestión de las comunicaciones va en planificación, en ejecución, en cierre y en control, o sea, en control y en cierre. La gestión de riesgos va en la planificación y en el control. La gestión de las adquisiciones va en planificación, en ejecución y en cierre. O sea, esta es como el derroterito de qué debo hacer yo en con cada una de estas áreas de conocimiento de lo que nos habla el Pinbox y en qué etapa de la gestión de proyectos se lleva a cabo. Simplemente es eso. Pero tenga en cuenta que un proceso gestionado siempre implica un patrón de organización, es decir, por lo menos un parámetro de entrada, una técnica y una salida. Normal, ¿cierto? Como cualquier proceso que yo tenga. Y la naturaleza del producto, bueno, desde el punto de vista, la gestión es en informática es imperiosa su aplicación debido a la naturaleza del producto, ya que es intangible, invisible, complejo, volátil y difícil de medir. Todas esas características tiene el producto informático, ¿cierto? Bueno, y los problemas de gestión latentes están fundamentados en relación a objetivos y especificaciones pobremente definidas. Eso lo dijimos desde la primera tutoría, ¿cierto? De especificaciones mal hechas, de falta de claridad en objetivos, y eso puede dar, pues, de entrada, con el fracaso del proyecto como tal. La falta de un plan de proyecto, presupuestos a plazos poco realistas, inhabilidades en el trato social, pueden ser algunos de las cosas que den al traste con o que digamos, genere un fracaso en la gestión de proyectos.
La asignación del tiempo, la validación del esfuerzo, la definición de responsabilidades, la salida definida, definición de metas. Muchachos, preguntas. Sí, profe. Y por ejemplo, con el factor de los clientes, que hay algunos clientes que no saben ni siquiera qué quieren hacer. Entonces uno les hace como por ejemplo, pues una especie de esquema de lo que quieres hacer. Y él dice que sí. Esto es cuando le entrega el producto, ya quedas contento porque no era lo que esperaba. Pero entonces, para eso se hacen las actas de constitución. Ah, sí, claro. Para por si de Mire que pronto allá pasa algo. en el proceso de iniciación y de planeación hay unas actas de constitución. En esas actas tiene que ir, en la definición de producto, en el criterio, eso tiene que ir especificado. Porque si no, pues obviamente vamos a tener serios problemas al momento del cierre, porque el cierre no va a ser satisfactorio. Pues yo sé que, Claro. yo no sé si será, pues sí, yo creo que la parte como más difícil de ese trabajo de ustedes, ¿sí me entiende? Porque, pues del área que ustedes trabajan, porque pues, repito siempre, pues, cuando yo tengo un proyecto productivo, pues yo simplemente lo evalúo, lo técnico, lo comercial, lo legal, lo administrativo, organizacional y lo financiero y ya, y lo entrego como viable. Pero en el caso de informática no es tan sencillo. Ese sí debe ser un poquitico más complejo. Bueno, muchachos, ¿qué les cuento acá? Miren, estos son los procesos de gestión por áreas de conocimiento. Entonces, vamos a volver a hablar de lo mismo, desde acá hasta el final del módulo. El objetivo general es explicar los fundamentos de la clasificación de procesos de gestión por áreas de conocimiento que ya conocemos, para su posterior aplicación en proyectos informáticos. Reconocer la importancia de la formulación del alcance como requisito para llevar a feliz término el proyecto. Adquirir las herramientas necesarias en la gestión del tiempo, independientemente de la complejidad del proyecto. Explorar la gestión de los costos para una buena estimación de los recursos comprometidos en el proyecto. Determinar la forma en cómo la gestión del riesgo permite la mitigación de su ocurrencia en la gestión del proyecto. Una parte muy importante. ¿Qué riesgos puede tener el proyecto? Conseguir una buena información sobre los riesgos latentes, digamos que tenga, es muy importante porque con esa información es que yo puedo entrar a mitigar, para decir, hombre, venga, si nos pasa esto, pues entonces hacemos aquello. O tenemos un plan B o un plan C, porque esos proyectos tienen buen nivel de riesgo. Especificar mediante la gestión de comunicaciones la oportuna distribución de la información en el tiempo y de la manera más adecuada para que los procesos fluyan. Entonces, miren, muchachos, nosotros aquí vamos a hablar exactamente de lo mismo. Gestión del alcance, que es el proceso que especifica el plan de manejo del alcance del proyecto. Luego vamos a ver el proceso técnico de lo que se hace en la gestión del alcance con relación al proceso técnico. Lo que se hace en el proceso de planeación de las actividades, lineamientos generales del PMBOK. Iniciación, planificación, verificación, control y definición. ¿Sí? Y seguimos con gestión del tiempo, ¿sí? Que es la segunda área del conocimiento. ¿Cuál es el proceso administrativo de la gestión del tiempo? Entonces se definen los planes, se hacen los diagramas de Gantt, se asegura que el proyecto esté terminado a tiempo, es decir, se hace una buena estimación de los tiempos y tal. El proceso técnico pues describe el itinerario de actividades, el proceso de planeación de las actividades, pero que hablábamos ahorita, pues cada una de esas tiene una planeación. Una de las principales funciones de la gestión y su proceso de planeación es contribuir con el control en la ejecución de las actividades, ¿cierto? Y aquí hay más o menos como unos insumos, unas herramientas y unos resultados que podemos nosotros utilizar en el tema del tiempo para el control de cambios en las actividades, que es lo que nos va a generar, digamos, valga la redundancia, un extra tiempo, ¿cierto? Un cambio. Resulta que llegamos a un punto en donde nos dimos cuenta que vamos a tener que incluir una planilla más o incluir una información más, qué sé yo, no sé, un ítem, digamos más, un botón más para adquirir una información o para consultar algo, y entonces eso nos va a retrasar, ¿cierto? Entonces esos controles de cambios, pues obviamente los llevo aquí al proceso de
del control de cambios de actividades, para poder calcular el nuevo tiempo. Y los lineamientos generales del PMBOK para la línea de tiempo, dice, la gestión del tiempo involucra los procesos necesarios para asegurar la terminación a tiempo del proyecto. Y están las actividades, definición de actividades, secuenciación, control, planificación, estimación y duración. Y luego seguimos con gestión de costos. Es la otra área de conocimiento. Entonces también hay un proceso administrativo en donde se definen los planes para asegurar que el proyecto sea terminado con el presupuesto establecido, es decir, estamos hablando de eficiencia, ¿cierto? Además de especificar los documentos que sirven como entrada al presupuesto como tal. El plan indicará factores que causaron el cambio. Hay un proceso técnico que especifica el presupuesto de varias tareas y actividades y un proceso de planeación de actividades también. Plan de recursos, estimación de costos, control, presupuestos, todo esto, de acuerdo al PMBOK. Luego viene la gestión del riesgo, ¿sí? El riesgo de un proyecto es el evento o condición que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del mismo. Cuando es positivo yo digo que me ocurrió, cuando es negativo digo que yo no sabía. Y trato de ir a ver cómo fue que yo había dicho que lo iba a mitigar, porque seguramente que lo debo tener desde el principio. Hay un riesgo técnico, que es el riesgo asociado con el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. Hay un riesgo comercial. Siempre tenemos un riesgo de mercado, que es que el producto no guste, no cumpla las expectativas. Hay un riesgo relacionado con el personal del desarrollo del proyecto, hay un riesgo legal, hay un riesgo reputacional para los proyectos, un riesgo operativo. Sobre eso, digamos, hay toda una filosofía, eso se llama, las grandes empresas lo tienen que tener, se llama el SARO, ¿sí lo han escuchado? No, profe, el aro, pero no el SAR. El SARO es el Sistema de Administración de Riesgo Operativo. Toda empresa grande que tenga un tamaño pues importante, por ejemplo los bancos, las grandes empresas tienen que tener definido ante los entes de control un sistema de administración de riesgo operativo. Y dentro de ese sistema de administración de riesgo operativo tienen que tener contemplado un PCN, que se llama un plan de continuidad de negocio. Es decir, una manera de hacer que esa empresa pueda seguir prestando el servicio aún después de una catástrofe natural, por ejemplo. Es decir, ellos tienen que decir cómo van a seguir trabajando después de un incendio, después de un terremoto, después de un tsunami, ¿sí me entienden? Todas esas empresas grandes lo tienen que tener. Se llama el SARO, Sistema de Administración de Riesgo Operativo, y el Plan de Continuidad de Negocio, el PCN. Entonces, eso va dentro del riesgo, dentro de las actividades de riesgo. Digamos que pues, según el tamaño del proyecto, pues irá también la profundidad del estudio de riesgo, porque obviamente entre más recursos estén allí comprometidos, pues más tenemos que trabajar el riesgo, obviamente, porque pues es más peligroso. El proceso técnico, el proceso de planeación de las actividades, igual que los demás, los lineamientos generales del PMBOK, dice que la gestión del riesgo determina los procesos relacionados con la identificación, el análisis y la respuesta a los posibles riesgos del proyecto. Y aquí tenemos las actividades como identificar el riesgo, cuantificarlo, controlarlo y generar una respuesta. El riesgo no se puede eliminar, el riesgo solamente se maneja, se mitiga o se gestiona, pero no se puede eliminar. Se saben que todas las actividades que nosotros desarrollamos en la vida tienen un riesgo, todos estamos en riesgo en algún momento. Ahora viene el tema de la comunicación, también hay un proceso administrativo que maneja la comunicación relativa del proyecto, ya saben, hacia todos los frentes, de manera asertiva, con procesos de escucha. Un buen líder debe tener un proceso de escucha asertivo. ¿Qué es la escucha asertiva, muchachos? ¿Han escuchado?
no son como respuestas positivas frente a sugerencias que puede dar el personal. Sí, pero hay una... Bueno, les voy a cambiar la pregunta. Escucha activa. ¿Qué es escucha activa? ¿Ustedes se han dado cuenta? Profe, eso no es como ser asertivo en la comunicación, es como estar atento a lo que realmente la persona nos quiere decir en vez de estar como escuchando para responder, sino que Eso ser es. como inteligentes en la parte de escuchar Eso es, atentamente. exactamente. ¿Con quién hablo? Danilo. Profe, Manuel Muñoz. Manuel Muñoz. Sí, 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 es exactamente eso. La escucha activa es una práctica que deberíamos todos emprender todos los días, ¿sí? Es que nosotros como seres humanos, y eso no nos hace malos ni nada, nosotros escuchamos a las personas no con el ánimo de entender lo que nos están diciendo, sino con el ánimo de construir respuestas. Entonces, por eso es que nosotros no entendemos lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque cuando usted me está hablando, yo no le estoy poniendo cuidado, yo estoy preparando una respuesta. ¿Sí? Entonces, eso hace que la escucha sea pésima. Por eso es que a uno le dicen, le presento a un amigo y el amigo le dice, mucho gusto, Fernando. A los 2 segundos, usted ya no se acuerda, ¿sí me entiende? Y le digo, ay, qué pena, ¿cómo es que llama usted? ¿Por qué? Porque no escuchamos para entender, sino para generar respuestas. Ese es un tema que enseña una técnica que se llama coaching. Entonces, también hay unos lineamientos generales del PMBOK frente al tema de las comunicaciones que dice que la gestión de las comunicaciones analiza los procesos necesarios para asegurar en tiempo y de forma adecuada la generación, recogida, distribución, archivo y disposición final de la información del proyecto. Sus elementos, puedo observarlos en la figura. Entonces, son un plan de comunicaciones definido, una distribución de la información, es decir, quién necesita saber qué, porque no la información no se le entrega a todo el mundo, ¿cierto? Pero la que sí, la que se pueda, sí hay que entregarla, porque, digamos, entre más hermética es la dirección, más grande es el chisme en los pasillos. Ya les había contado algo sobre eso. El cierre administrativo y los informes de situación. Lo más recomendable en un proyecto, en una empresa, es estar contando las cosas. Vamos así, vamos así, vamos mal, vamos bien, estamos en esto y tal. Un buen líder, antes de empezar una reunión, se sienta con sus funcionarios y les cuenta qué está haciendo la empresa, hacia dónde va. En unos 10, 15 minuticos los contextualiza y luego empieza la reunión para que cada uno cuente. Pues eso le da a la persona una sensación de importancia. Dice, venga, yo soy importante para esta empresa porque la empresa me está contando lo que está haciendo y lo que es, hacia dónde va, lo que es la planeación estratégica, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, como detallitos importantes en una gerencia de proyectos. Ustedes mañana, es importante que lo tengan en cuenta cuando estén manejando sus grupos, en sus proyectos informáticos, en sus empresas, en sus emprendimientos o en las empresas donde estén trabajando. ¿Pero eso equivale con todo el personal o solamente con los jefes de trabajo? Oh, eso es con todo el mundo, depende. Lo que pasa es que la información tiene una profundidad, la comunicación. Y la profundidad de la comunicación tiene que ver con los niveles, ¿cierto? Usted, por ejemplo, no le puede hablar de la misma manera al operario que al coordinador, ¿cierto? Al coordinador usted le habla en otros términos. ¿Por qué? Pues porque él tiene más conocimiento. Al operario pues, le tiene que hablar más con plastilinita porque pues de pronto no tiene tanta facilidad para entender o de pronto no es que tenga facilidad para entender, sino que no conoce el tema, ¿sí me entiende? Entonces hay una profundidad de la información, pero lo que no puede haber es hermetismo, no puede haber es como información privilegiada, como que le cuento a Pedro, pero a Juan no, ¿sí me entiende? No, le cuento a todo el mundo lo que es de todo el mundo y le cuento a mi grupo de... Nosotros, yo trabajé en un banco hace muchos años, era un gerente comercial y el hombre llegaba y hacía una reunión general con todo el grupo comercial. El grupo comercial éramos como, pues, con 1.200 asesores y éramos como 300 gerentes y más las fuerzas de venta externa. Bueno, eso era un grupo grandísimo. Entonces el tipo reunía, y entonces luego, pues obviamente no todos juntos, él iba a una ciudad y reunía a esas personas. Y el discurso, cuando estaban los asesores, el tipo era formalísimo, ¿sí me entiende? Y los hacía reír y tal, y cuando ellos se iban, eso nos cogía a nosotros y mejor dicho nos decía hasta que nos íbamos a morir,
¿Me entiende? ¿Por qué? Porque sabía el tipo que nosotros teníamos que asimilar más. Era su estilo, ¿cierto? Pero entonces no es privilegiar información, sino manejar los niveles, pero manejar la mayor transparencia posible. Así se maneja la información, para que sea asertiva, para que la gente la entienda, para que la gente se sienta, cuando yo comunico, estoy dando sensación de confianza, ¿sí? Estoy confiando en la gente. Y eso es muy importante, hacer que la gente confíe en uno, pues es muy importante. Uno de los, digamos, de las grandes preguntas que hay en una evaluación de clima organizacional es, le preguntan a la gente, no sé si de pronto alguno ha tenido la oportunidad de diligenciar una encuesta de estas, de esas empresas multinacionales que miden el clima organizacional en las empresas. Hay una que se llama High Group, hay una que se llama Grace Place to Work. ¿La han escuchado? No, no. Por mi parte, no. Se la recomiendo. Tiene una página para Colombia, se llama Grace Place to Work. Ahí perdonen la pronunciación en inglés. Es como los sitios más agradables para trabajar, ¿sí? Grace, ustedes que manejan más inglés que yo, lo manejan mejor. Grace Place to Work, como los sitios más gratos o más agradables para trabajar. Es una empresa que mide el nivel de satisfacción de la gente y en Colombia tiene una medición importante. Entren a la página y la consultan. Es importante conocer eso. Entonces, en unas encuestas de esas hay una pregunta que es dura, ¿cierto? Y que dice, ¿usted considera que su jefe está calificado para manejar el área que maneja? ¿Sí me entiende? Esa pregunta es bravísima. Sí, porque de eso depende muchas cosas. Si la gente confía, si la gente tiene fe en que usted tiene el conocimiento, usted tiene el liderazgo, usted tiene la capacidad para manejar esa área, para manejar esa empresa, pues todo el mundo le va a creer y todo el mundo le va a caminar. O sea, si la gente tiene desconfianza, olvídese, no los va a llevar a ninguna parte. ¿No les parece? A veces es muy importante la calidad que tiene el jefe para poder como asumir más retos dentro de un proyecto. A veces me parece muy importante. Sí, sí, para todo. Vea, eso le sirve, esos tipsitos a usted le sirven hasta para su relación de pareja, ¿sí me entiende? Es que usted se tiene que vender como líder, usted se tiene que vender como gerente, vender como empleado y tal. Nosotros en todo momento estamos vendiendo. Usted le vende a su pareja, ¿usted es casado? Yo no, yo no, ¿No? no. ¿Por qué no se casa, man? No es el momento. No, 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 no vaya a hacer eso. Vea, nosotros todos los días vendemos y somos vendedores natos de nacimiento. Usted todos los días le vende a su pareja las razones por las cuales debe continuar con usted, ¿sí? O también le vende las razones por las cuales debe conseguir otro proveedor para los mismos servicios. ¿Sí me hago entender? Entonces es eso, o sea, ese liderazgo que usted maneja con la gente, esa capacidad para arrastrarlos detrás, ¿sí? De usted, para que lo sigan, para cuando usted hable y usted les comente algo y usted diga, se me ocurrió esta idea, ellos digan, listo, jefe, hágale, ¿sí me entiende? Y usted diga, no, se me ocurrió esta idea, no, jefe, lo tramamos hace 2 años y eso no sirvió. Mejor dicho, estamos en la inmunda. Entonces, parte como de eso. Muchachos, hasta aquí este tema de las áreas de conocimiento. Esto es lo que le estamos indexando al proyecto como tal. Ya como temática, digamos, de aquí en adelante va a estar glosario, es muy interesante, lo pueden leer, pistas de aprendizaje y glosario. Hay temas importantes allí, no es chiste, hay cosas importantes que como gerentes de proyecto debemos conocer. Vamos a hacer un recesito de 15 minutos y volvemos para que miremos el tema de mercadeo y lo de finanzas. Listo. Vale, pues. Eso, profe. Listo, muchachos. Listo, profe.
Jóvenes, Señor. Profe, acá estamos. Aló, listo. aló. Listo, muchachos. Bueno, sobre mercadeo yo tengo una presentación, pero es bastante larguita, no la vamos a mirar. Pero vamos a hablar básicamente de qué podríamos nosotros identificar como puntos claves de mercadeo en los proyectos informáticos. Es decir, ¿quién es el cliente? Nosotros, primero, ¿cuál es el producto? En mercadeo, como les decía ahorita, nosotros tenemos definición del producto, definición del target, es decir, de cuál es el mercado objetivo, y por último, definición de la estrategia de comunicación. Si yo sé qué voy a vender, a quién se lo voy a vender, y cuando tengo establecido eso, pues entonces voy y le cuento, ¿cierto? A ese target, pues que yo tengo un producto muy bueno, que se hizo pensado para él, para su empresa. Y que le puede servir. Digamos, en eso hay varias, digamos, estrategias para uno lograr. Lo que pasa es que el tema de los proyectos informáticos es más, o sea, no es como, ¿qué les digo yo? No es como salir a ofrecer yogures de mora, ¿sí me entiende? En un mercado, o zapatos rojos. El proyecto informático pues tiene una connotación mucho más específica, ¿sí? Entonces, el mercado obviamente es, pues, yo no sé si más estrecho, ustedes me dirán qué piensan, o más específico, digámoslo así. O sea, ¿a quién le ofrezco yo mi producto? O sea, yo diseño un software para el manejo de X producto, X proceso, ¿y a quién se lo ofrezco? ¿Sí? Se lo puedo ofrecer a empresas, a personas naturales, a grandes corporaciones, bueno, no sé. O simplemente es una aplicación para un celular, para utilizar en celulares. Entonces, digamos que la definición del target aquí es un poquitico, no digamos compleja, pero es un poquito más dispendiosa, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque son productos muy específicos. Cuando ustedes son contratados, digamos, por una empresa para construir para diseñar un software, pues obviamente ese software debe tener unas especificaciones especiales. Ya que después eso le sirva a otro, le encaje en otra empresa, pues bueno, sería excelente, ¿cierto? Pero inicialmente va a ser para una sola persona. ¿O cómo se maneja eso, muchachos? O para una sola empresa. Pues depende, porque por lo regular si se vende un software y es para, o sea, y se diseña para una empresa en específico, sí, o sea, no se puede como seguir vendiendo para otras empresas, no. Ah, sí, claro, sí, quedaría con exclusividad. Sí, exactamente, pero digamos que si uno es, pues digamos que trabaja libre y diseña software, o sea, digamos que tiene una complejidad a la hora de venderse, pero pues depende del mercado, ¿no? En donde esté enfocado. Si digamos que es como la parte comercial y todo eso, me parece que es mucho más fácil que en la parte operativa. Porque comercialmente, pues tú puedes hacer software para supermercados pequeños o para tiendas y es más rentable, me parece, si es como para comenzar. Si es algo muy grande, sí, ya depende de muchos factores. Sí, claro, depende de muchos factores. Todo será, o sea, digamos que cualquier proyecto será diferente a otro. Muy difícilmente, no digamos muy difícilmente, porque hay gente que lo ha logrado, digamos, diseñar un software que le sirva. Por ejemplo, yo trabajo propiedad horizontal y hay un software que se llama Colón. ¿Ustedes lo conocen, no? No, No, profe. Lo manejan unos muchachos, son una pareja, él se llama Emilio y ella se llama Natalia. Él diseñó el software, es para manejo de propiedades horizontales. O sea, ¿eso qué maneja? Maneja contabilidad y maneja cuotas de administración y reuniones de asamblea y muchas cosas de esas. Servicios, digamos, que necesita la propiedad horizontal y pues tiene mucha parte del mercado. Yo no sé qué tanto en porcentaje, pues era difícil decir. En Pereira hay cerca de 900 propiedades horizontales. Y no sé digamos, qué taja del mercado tiene, pero sí sé que tiene mucho, porque
porque es un software muy amable, digamos, muy fácil de manejar y además es muy barato, ¿sí? Entonces él se especializó en eso y se lo vende a, ¿sí? Yo, por ejemplo, llego a administrar alguna parte y si no lo hay, yo se lo compro, porque me parece bueno, me parece tal, y la adaptación pues es fácil, o sea, entonces esos casos pues se dan obviamente, pero pues son menos frecuentes, digamos, de pegarle a una idea, digamos, de esas que sea digamos, para un grupo de empresas o para un tipo de negocio y tal, sino que básicamente sería como diseñarlo para cada uno, ¿cierto? Ahora, el tema del costeo de este, no sé, el costeo sería en mano de obra, básicamente, ¿cierto? Porque digamos que el costeo de los equipos pues sería muy exacto. ¿Cuántos equipos necesitan? ¿De qué tamaño? ¿De qué capacidad? Y tal, y ya el resto sería la mano de obra que se utilizaría, cuántos programadores necesitarían, o cuántos operarios, o bueno, no sé, cuántas personas se necesitarían para manejar el software, y eso sería parte del costo recurrente o digamos, del costo de la empresa como tal. Entonces, digamos, en la parte de mercadeo sería simplemente como eso, ubicar el producto como tal, o sea, qué es lo que yo estoy ofreciendo, para qué sirve, qué es lo que yo quiero solucionar con eso. Ubicar un nicho de mercado, o sea, un target, y establecer un mensaje de comunicación o una estrategia de comunicación. Ya el tema, lo otro que viene es el tema de precios, pero pues yo sé que el tema de precios con este tipo de proyectos también pues no es fácil, ¿sí? Y el tema de la estrategia de distribución, pues tampoco, ¿cierto? Porque no son productos de distribución masiva, sino que son productos de distribución muy específica, muy puntual. Entonces, digamos que no le aplicaría mucho, pero sí el tema de saber qué es el producto como tal, definir el producto. Yo los pongo ahorita en la plataforma o mañana. Definir el producto, definir el mercado y definir el mensaje de comunicación o la estrategia de comunicación, cómo se va, digamos, cómo lo vamos a ofrecer. Vamos a imaginarnos que es un producto que vamos a ofrecer a muchos empresarios y entonces cómo lo vamos a hacer. Vale, muchachos. Sí, profe. Bueno, les vamos a mostrar un archivito que se llama... Ahí lo ven, muchachos. Sí, se está viendo. Bueno, digamos que esto es como un flujo de caja proyectado a 5 periodos, ¿cierto? Entonces, esta es una empresa que tiene unas ventas X, tiene un costo de ventas, lógico, lo que le cuesta producir la mercancía, lo que en este caso costaría producir el software, mantenerlo, manejarlo, asesorarlo a través del tiempo, y eso nos generaría, después de descontarle a esas ventas, ese costo de ventas, una utilidad bruta en ventas. Eso es un estado de resultados como normalito. Luego yo a eso le descontaría unos gastos de ventas y unos gastos de administración, entendiendo que los gastos de ventas son lo que yo tengo que utilizar, recursos económicos para poder llevar mi producto a ese consumidor final. Unos gastos de administración que tienen que ver con la gerencia, la secretaria, el mensajero, bueno, no sé, lo que se necesite para manejar el proyecto como tal. Y eso me va a generar una utilidad operacional. Luego de esa utilidad operacional yo voy a calcular unos gastos financieros. En el caso de que se hubiera utilizado una financiación, es decir, yo cuando monté el proyecto, resulta que no tenía toda la plata, entonces fui a un banco y presté 50 millones. Entonces, tengo que irle pagando unos intereses mensuales, aquí los llevo, en gastos financieros. Eso me da a mí una utilidad antes de impuestos. Y a la utilidad antes de impuestos simplemente me quedaría calcularle los impuestos sobre una base del 35%
y me quedaría la utilidad neta. O sea que estos serían los flujos de caja libres de cualquier proyecto que estemos hablando en un horizonte de 5 periodos. Pueden ser años, semestres, quinquenios, lo que ustedes quieran. Se llaman periodos. Entonces, digamos que esto ya sería lo que a mí me queda después de... Aquí nos estamos imaginando, digamos, un ejercicio en donde entonces hay unas ventas, unos costos, unos gastos, unos impuestos, unos gastos financieros y nos queda esto libres. Claro, muchachos. Sí, Listo, entonces resulta que estos ingresos que yo tengo están en el futuro. ¿Cierto que sí? Este está en el periodo 1, este está en el periodo 2, periodo 3, periodo 4 y periodo 5. Ellos están afectados por una línea de tiempo y por una tasa de interés. Entonces yo voy a calcular, yo voy a traer estos ingresos que están en el futuro, los voy a traer uno a uno a un valor presente. Se llama valor presente neto. Es decir, yo le voy a descontar una tasa que ese inversionista se quiere ganar. Digamos que ustedes van a montar un negocio y van a invertir 500 millones. Entonces, sobre esos 500 millones, ustedes van a decir, van a pensar que se van a ganar el 20%. Ese 20% se llama la tasa mínima de retorno requerida. Entonces, yo le voy a descontar ese 20% a través del tiempo a estos ingresos que están en el futuro y los voy a traer a valor presente, es decir, los voy a comparar a pesos de hoy. ¿Sí es claro, muchachos, o es difícil el concepto? Por ahí en recordar esto, porque eso me parece que ya lo vimos en otra... Sí, claro, eso lo tuvieron que haber visto en... Bueno, yo no sé, ustedes no ven análisis financiero, ¿cierto? No. No, pero lo vimos fue con el profesor César, ¿Con el profesor qué? César Augusto, Andrés. García. Hoy me corchó. El mono, mono. Sí, el monito. Sí, claro, sí, él también dicta... Y no sé si seguramente lo han visto en alguna parte. Es simplemente descontar, eso se llama descontar flujos de caja. Entonces, como estos flujos de caja están en el futuro, yo tengo que compararlos contra la inversión inicial, porque la inversión inicial está hoy, yo tengo que poner la plata hoy. Entonces yo me voy a imaginar que en este proyecto yo voy a poner 1.000 millones y voy a calcular unas fórmulas que son, dos fórmulas que son súper sencillas. Y son las siguientes. Entonces yo tomo esta inversión inicial y lo voy a colocar aquí de forma negativa. Y voy a colocar los ingresos de forma vertical. Estos mismos que están aquí son los que están aquí. Y voy a calcular un valor presente neto al 20%. Listo, muchachos. Entonces vamos a ir en el paso a paso. Voy a ir a las fórmulas, voy a ir a las financieras. Y en las financieras voy a sacar la que se llama valor presente neto, pero resulta que acá no se llama BPN, sino que se llama BNA, valor neto actual, porque están las siglas en inglés. Entonces el valor neto actual me pregunta, lo primero es la tasa, entonces me pregunta, ¿a qué tasa quiere evaluar esos ingresos que están en el futuro? Entonces yo le digo que la quiero evaluar al 20%. ¿Listo? ¿La tasa siempre es al 20%? No, la tasa es tasa mínima de retorno requerida, es la que usted se quiere ganar. Es una expectativa. Digamos que en este momento sale del sombrero del tutor, ¿cierto? Pero eso tiene unas metodologías de acuerdo a unos betas de riesgo. Lo que pasa es que eso no es pues, tema de este curso, en donde yo por una metodología que se llama el KPM, el Capital Asset Prince Model, como el modelo para apreciar de activos financieros, o activos de capital, y tiene una metodología especial. Lo que pasa es que aquí, pues obviamente no nos vamos a meter con eso, y simplemente vamos a decir que queremos ganar el 20%, pero usted podría decir el 30, o el 25, o el 15, ¿sí me entiende? Usted la puede evaluar a lo que usted quiera. Entre más alta la expectativa, pues obviamente el valor presente neto va a ser más bajito, ¿sí? Si usted va a querer sacarle a eso el 40%, pues vamos a hacer el ejercicio, mire. Entonces, decimos que la vamos a evaluar al 20%. Ahora me pide los valores, listo, entonces yo le doy los valores, y los valores son estos, los ingresos futuros. Listo. Y le voy a dar aceptar. Y
como es el ingreso total, ¿qué tengo que hacer con eso? Le tengo que restar la inversión inicial. Pero como ya está negativa, me la tengo que sumar, ¿cierto? Entonces me va a dar 362 millones de valor presente neto. Es decir, esto lo que me está diciendo es que esos valores que están en el futuro, estos 5 valores que están en el futuro, valen a pesos de hoy 362 millones más que los 1.000 millones que estoy poniendo. O sea que la inversión es... ¿1.300? No, ¿la inversión es buena o es mala? Ah, no, porque solamente estoy colocando 1.000, pero solamente estoy recuperando 300. Pues No, parece, 300, no, 300 no está recuperando. 300 es el valor presente neto, ¿sí me entiende? 362 millones es lo que La queda. utilidad. Sí, claro. O sea, si yo los fuera a comparar a pesos de hoy, tendría 362 millones más. Entonces, ¿es buena o es mala? Prueba está buena, se Claro, recupera está los 1.000 buena, sí. millones. Está ganamos. Pero mire, por ejemplo, cómo se torna, si yo le pido, si yo le modifico esto acá y le digo que me dé el 40%, mire cómo se vuelve. Entonces me dice que esos 1.000 millones, esos ingresos que están en el futuro, a pesos de hoy valen 797.045, bueno, algo así, ¿sí? O sea, valen menos de lo que yo invertí. Entonces, es una mala inversión. Si yo lo calculo al 30, está dando 25 millones. Bueno, pues no es mala tampoco, ¿cierto? Pues igual estoy ganando el 30. Entonces, eso lo que hace es comparar esos valores que están en el futuro con la inversión que está hoy, o sea, descontándole una tasa que yo me quiero ganar. Entonces, saco esa relación a pesos de hoy y si me da positivo, pues yo digo, hombre, la inversión es buena. Si me da negativo, digo, hombre, la inversión es mala. Y si me da cero, pues digo, bueno, pues estoy ganando lo que... Si esto me llega a dar cero, pues quiere decir que la tasa mínima de retorno requerida es exactamente igual a la tasa interna de retorno, o sea, la tasa que realmente... Te regaló el trabajo. No, porque si usted pide el 30, si usted espera el 30% y el BPN le da cero, ¿qué quiere decir? Que usted está ganando el 30%. Ah, ya. ¿Sí me entiende? Y lo miramos con otras, ya lo vamos a ver, lo vamos a ligar con esto, con la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno es la tasa real a la que están atados estos ingresos que están en el futuro. ¿Por qué? Porque esos ingresos están a una tasa, pero yo no sé cuál es. Y hay una metodología pues matemática, se llama extrapolación, para yo averiguar, digamos, encontrando un máximo y un mínimo, recortando las puntas, yo puedo hallar la tasa interna de retorno. Eso lo puedo hacer. Un segundito, muchachos. Entonces, lo podría hacer matemáticamente, no es difícil, es dispendiosito de hacer, pero se puede hacer. Pero pues obviamente pues Excel existe, gracias a Dios. Entonces vamos a calcular aquí la tasa interna de retorno. Vamos a calcular la tasa real a la que están atados estos ingresos que están en el futuro, o sea, lo que realmente están rentando, frente a esos 1.000 millones que yo estoy colocando el día de hoy. Entonces vamos a ir a financieras y vamos a buscar una que se llama tasa interna de retorno, la TIR. Y esta sí es más sencilla porque esta simplemente me pide los valores y yo le doy los valores completos, desde la inversión inicial hasta el ingreso 5. Y me dice que la tasa interna de retorno, es del 30.94, ¿cierto? Si yo a este valor presente neto le ingreso esa tasa,
el 30.94, el valor presente neto se convierte en cero. ¿Por qué? Porque es igual a la tasa real, ¿sí me entiende? O sea, el valor presente, el valor presente neto se vuelve cero cuando la tasa interna de retorno es igual a la que me está rentando el proyecto como tal, a la esperada, a la que yo espero. ¿Es claro, muchachos? Sí, es como si estuviera recibiendo lo que estaba planificado, como una Exacto, manera de sí. decirlo. Yo presupuesté el 30.94 y me gané el 30.94. ¿Cuánto vale el valor presente neto? Ese 30.94 planificado, que sería los 25 millones, ¿no? Pero el valor presente neto, ¿cuánto me daría? Cero. Ah, bueno, sí, sería cero, sí. No me da ni positivo ni negativo, así como acá, ¿sí? Si yo lo calculo con esta tasa interna de retorno, me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque realmente estoy recibiendo lo que esperaba. O sea, si yo esperaba el 30.94 y la tasa interna de retorno es el 30.94, ¿cuánto es el valor presente neto? Cero. O sea, ni más ni menos. Entonces, esto, digamos, como para entender cómo se evalúan los proyectos, ¿sí? Universalmente, digamos, hay muchas metodologías, hay muchas fórmulas, que el periodo de exposición, que el periodo de recuperación, que los mínimos cuadrados y tal, pero en general las que se utilizan son estas dos. Entonces, yo no les voy a pedir, digamos, como un flujo de caja proyectado de estos, pero simplemente para un periodo, como calcular cuánto van a ser las ventas del proyecto, los costos y llegar como a una utilidad. ¿Listo? ¿Listo, profe? Profe, pero hay que ser muy directo en los valores o podemos inventar. Digamos, mi proyecto es... No, por eso. Vamos a ser muy imaginativos, recuerden. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Sí. Bueno, entonces, la tarea para dentro de 8 días ya terminamos, ¿sí? Entonces, dentro de 8 días, ustedes le van a anexar estas dos cositas al proyecto. Lo montan ahí hay una pestaña en la plataforma que dice final. Entonces, lo montan ahí y dentro de 8 días, en una tertulia, digamos, en un seminario, cada uno nos cuenta cuál es su proyecto, más o menos algo de la parte técnica y cómo le va a ir en la parte financiera. Y listo. Y ese va a ser el final. ¿Listo, profe? Listo, muchachos. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos, observaciones, quejas. Profe, sí, tengo una duda frente a el apartado para entregar la tarea. En la segunda entrega, pues que era para el día de hoy, ¿no? Sí. Veo que hice fecha de entrega 30 de septiembre y donde hice como la entrega final, dice la fecha de hoy. No sé si es que se trataron. Me quedaron al revés. Sí. Listo. Sí. Muchas gracias, Carlos. Ya lo corrijo. Vale, pues. Listo, ¿algo más, muchachos? Listo. Si no es más, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno.